Muchas gracias, maestra. Bueno, mucho gusto. Es mi primer presentación, así que disculpen si me trabo un poquito. Y bueno, la plática se llama Rompamos Todo y tiene un principio, por decirlo así, filosófico. Dentro de la cultura japonesa hay una filosofía o una práctica que se llama kintsugi. Es un arte tradicional japonesa en la que cuando se rompen piezas de porcelana las reparan y rellenan sus grietas con oro. Y pues este tiene un simbolismo que es precisamente que después de la ruptura de la pieza obtiene un valor más grande por precisamente como su historia de fragilidad y resiliencia y como el salir adelante, por decirlo de alguna manera. Bueno, ustedes estarán pensando quién es este sujeto. Mi nombre es Ariel Lara, soy ingeniero en sistemas. Y bueno, sí, pero no soy solo eso. Mi profesión es ingeniería en sistemas computacionales, soy especialista en seguridad informática. Ya llevo unos 5 años más o menos en el campo laboral. Y pues también soy otras cosas, soy adicto al cafecito, piloto de drones, soy gamer también, estudiante perpetuo, medio que artista, medio que no, lector a veces, me gustaría leer un poquito más de lo que hago realmente, amante de la música, latino, mexicano, michoacano, moreliano. Mis creencias religiosas son ateo, pero admiro mucho la figura de Jesucristo y soy amante de la filosofía. Bueno, soy quien soy, no preciso identificación, sé bien de dónde vengo y sé dónde voy. Esta frase es de una canción de Cuarteto de Nos, no sé si alguien los conozca. Y bueno, en fin, soy Ariel. Y vengo a hablarles un poquito de mi historia de éxito. Éxito entre muchas comillas. Bueno, yo soy hijo de profesionistas, entonces desde mi niñez he tenido mucho esta parte de la crianza un poquito más enfocada en desarrollar habilidades, entonces en vez de jugar con muñecos o cosas así, mis padres se enfocaron en enseñarme a jugar más con mecanos, legos, cosas que te ayudan a desarrollar ciertas habilidades lógicas. Entonces toda mi vida, toda mi niñez, toda mi adolescencia la pensé para ser un ingeniero electrónico. Bueno, ingeniero en electrónica. Y toda mi vida tuve muy seguro esa parte de dedicarme a la ingeniería. Y justo 3 meses antes de que salieran los exámenes de ingreso al TEC precisamente, tuve como esta crisis de ¿realmente quiero dedicarme a la ingeniería electrónica? ¿Realmente quiero ser ingeniero toda mi vida? Y pues en su momento pensé, pues no quiero realmente. Tengo otros hobbies, me gusta dibujar, me gusta hacer unas cosas más artísticas, entonces le dije a mis papás, quiero ser diseñador gráfico. Entonces, pues mis papás asustados me dijeron, no, te vas a morir de hambre, entonces no te vamos a dejar entrar a diseño gráfico. Y me dijeron, ¿por qué no entras a ingeniería en sistemas computacionales? Que es un poquito más afín a tus intereses, a tus gustos, un poquito más artístico, tienes la parte de programación que es un poquito más creativa. Y pues yo dije, ok, lo intento 6 meses y si no funciona me salgo, entro a diseño gráfico, como sea, no hay prisa, por decirlo de alguna forma. Entonces ya, entro a ingeniería en sistemas, me empiezo a desarrollar precisamente como este híbrido entre programación, un poquito de diseño, desarrollo frontend. Para quien no esté un poquito familiarizado con eso, son los que hacen los diseños de las aplicaciones y de las páginas web. Entonces, en un inicio ese era mi enfoque, pero con el tiempo me fui enfocando un poquito más en cuestiones más técnicas, entender redes, entender arquitecturas, cuestiones de ese tipo. Y pues me enamoré de la técnica.
Entonces, al estar enfrascado precisamente en la técnica, descubro seguridad informática, que es precisamente un campo en el que se requiere mucho conocimiento de muchas áreas, ya que tienes que entender la parte de cómo funcionan las aplicaciones, las redes, los sistemas en general. Y yo dije, es un buen reto. Para mí era complicada, era un reto, me hizo esforzarme y tener un propósito. Entonces, mi objetivo era precisamente este dominio de la técnica. Una cuestión que me ha llamado mucho de precisamente la seguridad informática es todo este mundo de los hackers. Entonces yo en ese momento empiezo a hacer por ahí mis travesuras y todo ese tipo de cosas como un poquito romantizadas de lo que tiene que ver con este mundo de cyberpunk y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ese era como mi interés dentro de la ingeniería informática. Y lo superé. Precisamente entré en sistemas a la especialidad de seguridad y entré al campo laboral. Yo empecé trabajando como desarrollador full stack. Son los que hacen tanto la parte lógica como la parte estética de las páginas web. Y pues en una empresa que no voy a mencionar de momento, pero era una empresa chiquita. Yo entré a trabajar justo cuando estaba estudiando, precisamente con ese enfoque de tener un currículum más amplio para que en las residencias profesionales tuviera más oportunidades. Entonces ya cuando llegan las fechas para aplicar para alguna residencia profesional, ya tenía un tiempo de experiencia. Entonces empecé a meter currículums para ver si me aceptaban en internships de estudiantes en el área de seguridad. Y conseguí una oportunidad. Entonces entro como IT Security Student para un proyecto en el que me permitían hacerme residencias profesionales. Entonces yo entro enfocado, entro aquí como IT Security Student y estoy muy proactivo en este rol de querer aportar, querer aprender, querer hacer un montón de cosas. Entonces me va bien dentro de esta oportunidad en las residencias profesionales y me formalizan. Entonces en esa misma empresa yo estoy como IT Security Analyst y pues sigo en mi empeño de estar estudiando cuestiones de computación en la nube, más teoría de seguridad informática, toda esta parte. Y una cosa que era muy común de mis actividades era esta parte de programar ya un poquito enfocado en seguridad y sobre todo en automatización de tareas. Entonces, pues estas jornadas de repente son algo complicadas, la carga de trabajo era bastante intensa y pues tuve un burnout. Entonces me doy cuenta de que este burnout tiene un trasfondo un poquito más personal, en el que pues mi enfoque de entrar a seguridad informática era no querer dedicarme precisamente a la programación. Ya mi enfoque de querer dominar la técnica me impulsaba precisamente a tomar un rol un poquito más enfocado. Y ya no quería ser ni programador ni administrador. En esta parte de IT Security Analyst tenía muchas tareas también administrativas, pero pues mi enfoque desde un inicio era ser hacker. Entonces, pues empiezo a buscar un poquito más de oportunidades. Bueno, hacker de los buenos. Empiezo a buscar un poquito más de oportunidades dentro de estos perfiles relacionados al mundo del hacking y busco algo que se llama Ethical Hacker, que es precisamente los que atacan, por decirlo así,
a las organizaciones para descubrir vulnerabilidades y parcharlas. Básicamente como tener un rol un poquito más proactivo. Entonces encuentro precisamente una opción, una oportunidad como Vulnerability Manager y Security Operations Center, que es una parte más o menos afín a Ethical Hacking, que es esta parte de descubrir vulnerabilidades precisamente y documentarlas, resolverlas, notificarlas, toda esta parte. Y bueno, dentro de este trabajo me doy cuenta de que lo tengo todo. Tengo excelentes compañeros, buen sueldo, expectativas de crecimiento más o menos decentes y tengo libertad. Es común que los roles de los roles en tecnología en general te permiten trabajo remoto, entonces esta parte es algo muy atractivo para mucha gente y tiene muchas ventajas. Entonces me doy cuenta que lo tengo todo, pero no me siento realizado. Entonces, pues me empiezo a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Me empiezo precisamente a cuestionar un poquito más acerca de lo que estoy haciendo o de lo que quiero hacer. Y me doy cuenta de que precisamente a lo largo de mi carrera y mi desarrollo profesional estoy idealizando la técnica y romantizando la industria. Entonces, me puse a pensar, a buscar un enfoque. Y entonces digo, ingeniería en sistemas, seguridad de la información. Y precisamente me puse a entender el valor de la información. ¿Qué es la información dentro de la era de la información? Hay varias formas de entender esta parte y vivirlo desde adentro, por decirlo de alguna forma. Me ha dado la oportunidad de entenderlo de una forma un poquito más directa. Para explicar esta parte, les daría un ejemplo. Dentro del mundo en general tenemos a las personas. Entonces, ¿qué es la información de las personas? Es su identidad, su intimidad, es lo que no es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere. O sea, la información de una persona es sagrada. Y dentro de la industria, precisamente, la información, la forma en que representamos a una persona es a través de los usuarios. Una disculpa. Bueno, dentro de la industria, un usuario es un cliente potencial, un producto potencial, un empleado potencial. Es un asset, básicamente. Y ustedes dirán, ¿qué es un asset? Entonces, pues preguntémosle a la inteligencia artificial. En informática, un asset digital puede ser una base de datos, un código fuente, un sitio web o cualquier recurso digital que tenga valor para la organización. Un asset o activo, que es la traducción al español, que es un concepto financiero, es simplemente algo valioso que se posee. Es el conjunto de recursos que permiten a una persona o empresa generar riqueza, operar y crecer. Es el lado positivo de la balanza, lo que da fuerza y valor a una entidad económica. Una entidad económica. Entonces, regresando un poquito a esta parte, un asset se traduce precisamente como un objeto económico. Entonces, haciendo esta reflexión dentro de mi desarrollo profesional, me doy cuenta de que estoy enfocado en los assets. Precisamente estoy haciendo que mi mundo gire precisamente al desarrollo de la industria y con un enfoque directamente en los usuarios, pero no en las personas.
Entonces, aquí para entender un poquito cómo me di cuenta de esta parte, quisiera contarles una anécdota un poquito dolorosa, que es precisamente cuando estaba trabajando como Security Analyst. Tengo muchas tareas de automatización y precisamente estas tareas pues tienen esa característica de que estás haciendo que las actividades se recorten. Entonces yo empiezo a hacer un montón de scripts que son programas muy enfocados en seguridad para automatizar algunas de las tareas que tenía mi equipo. Entonces pues somos un poquito más óptimos y nos empiezan a delegar más responsabilidades, más proyectos, más tareas, y nosotros pedimos más recursos, más trabajadores que nos apoyen precisamente en estos nuevos proyectos, y nos dicen que no. Nos dicen que no con el argumento ¿para qué? Si ya está una gran parte automatizada. Entonces, esta parte me hace entender un poquito precisamente ese impacto que está teniendo mi trabajo dentro de la empresa en la que estoy trabajando y cómo esto está ayudando a hacer indirectamente un recorte de oportunidades de trabajo. Un segundo. Y con el tiempo me doy cuenta de que estoy cansado. Estoy cansado de no aportar valor real. No estoy aportando valor directamente a la persona, sino a la industria y a los usuarios, como se les nombra a la representación de las personas en esta industria. Cansado de trabajar para mí mismo. Precisamente me doy cuenta de que estoy solo trabajando por mi crecimiento profesional, por mi crecimiento económico, y estoy dejando atrás todo lo que tiene que ver con los demás. Entonces, haciendo un poquito de introspección, a lo largo de estos años me volví egoísta, aunque parecí benevolente, tratando de instruir un poquito en cosas técnicas. Solo he hecho cosas por mí. Estudié la teoría, me volví sabio al entender ciertas cosas precisamente de la técnica y toda esta parte, y ayudé a los demás, pero dejé de escucharlos. Me volví soberbio, me volví perezoso. No me volví una mala persona, pero tampoco una buena persona. Entonces, igualmente, básicamente esta plática habla un poquito de la crisis, y dentro de esta misma crisis te das cuenta de que a lo largo de los años haces de todo. Amé, disfruté, fallé, reflexioné, maldije, estudié, busqué, aprendí, odié, descuidé, grité, crecí. Y me di cuenta que me encerré en mí mismo. Precisamente el no considerar al otro hace que te quedes solo, te aíslas. Bueno, no completamente solo. Tenía a mis papás, a mi hermano, a mi novia. Y una parte específicamente de esta época es que cuando tú sales de la universidad y entras a trabajar, para estudiantes universitarios, para egresados, sales y todos tus amigos también entran a trabajar y dejas de convivir con ellos. Ya se hace más difícil hacer planes, se hace más difícil organizar salidas, se hace más difícil poder establecer una conversación con la gente que tienes alrededor. Entonces me doy cuenta de que estoy en una crisis de soledad y de depresión, precisamente. Y esta crisis hace que sientas que los días son más pesados, hace que no tengas ganas de hacer cosas diferentes y dejas de estar para los demás. Ya tu vida se vuelve
pierdes el enfoque de tu vida y dejas de sentir las cosas que tienes que sentir. Y eso hace que te pierdas a ti mismo. Entonces, la crisis pues está ahí y pues la vida sigue, el mundo sigue rodando y quieras que no, todo lo demás tiene que avanzar. Entonces a mí la vida me sacó de la zona de confort. Y pues aquí estamos. Entonces, ¿qué he aprendido de estos años de la parte de la crisis? Hay una cosa que es bastante importante que consideren, es que absolutamente todo es política. ¿Cómo te ves? ¿Qué vistes? ¿Por qué ves lo que ves? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué escuchas lo que escuchas? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué aspiras a lo que aspiras? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Solo para ti? Somos seres sociales. El individuo se constituye en el otro. Al inicio de la presentación, bueno, creo que la diapositiva ni se mostró. Hay una parte de nosotros que precisamente es que somos parte del otro. Yo no soy un hijo sin un padre, yo no soy un novio sin una novia, yo no soy un hermano sin un hermano, no soy un amigo sin un amigo. Entonces una parte fundamental de nosotros es que nos constituye el otro. Entonces es pertinente preguntarse cosas como: ¿tus metas son solo por ti? ¿Tus acciones son solo por ti? ¿Qué haces por los demás? ¿Consideras al otro al actuar? Bueno, aquí algunos comentarios. La zona pegrilosa. Si estás pasando por dificultades financieras, es importante que las atiendas. Nuestras obligaciones y responsabilidades definen nuestro futuro. El hecho de ocuparte de ellas es un fin noble y digno de admiración. Fuerza y mucha suerte. Y bueno, dentro de estas reflexiones, hay algunas cosas que me gustaría apuntar, que precisamente dentro de las carreras que están enfocadas en cuestiones de lógica, matemática, toda esta parte de la ingeniería o de las carreras un poquito más técnicas o más científicas, tendemos a tener un ego muy grande, tenemos a hacernos precisamente soberbios, a hacernos un poquito déspotas incluso con los estudiantes de otras carreras, de humanidades específicamente, y no les damos el valor que se merecen. Entonces, una parte importante precisamente de estos aprendizajes de la crisis es que tienes que olvidarte del ego. Considera al otro, ayuda al otro, ama al otro, esfuérzate por algo más grande que tú. Expresas tu amor con tu familia, tus amigos, tu pareja. ¿Te esfuerzas verdaderamente por ofrecer algo a los demás? No este esfuerzo de hacer cosas que te parecen fácil y que a los demás les impresionan, sino tú mismo saber que te estás esforzando y que estás poniendo tiempo, trabajo dentro de las cosas con el propósito de ofrecerlas. Cuida de ti mismo. Nadie tiene la responsabilidad de ti. Lo bueno que hacen por ti es por amor. Comes bien, haces ejercicio, te sientes seguro de ti mismo, cuidas de tu mente, duermes bien, eres feliz con lo que haces. Sí, no, ¿por qué? Una cosa importante de esta parte es que muchos, precisamente cuando estamos estudiando o cuando entramos a trabajar, muchas veces se nos olvida todo lo demás. Entonces, estudiantes que no desayunan y terminan comiendo hasta las 7, 8 de la tarde, de la noche, y que se desvelan por dejar al último el estudiar para el examen o el hacer el proyecto al final de semestre. Entonces, toda esta parte es una cosa que cuando somos estudiantes o trabajadores muchas veces dejamos de lado. Y uno cuando es joven se siente muy invencible, muy poderoso, por decirlo de alguna forma, pero todo este tipo de prácticas al final de cuentas te cobran factura.
Deja de buscar el dinero y el crecimiento profesional como un fin. Esto también aplica para el estatus. El tener el propósito del dinero o del crecimiento profesional no es malo per se. El dinero y el crecimiento profesional son cosas que son herramientas muy útiles en general, pero cuando las empezamos a ver como un fin, perdemos precisamente este enfoque de considerar al otro o de considerar un montón de aspectos que olvidamos. Dejamos de hacer cosas que disfrutamos, nos enfocamos mucho por precisamente encontrar esta parte que se vuelve nuestro nuevo estilo de vida. Entonces, haz actividades que cultiven tu mente y tu alma, no tu ego y tu cartera. Haz cosas por los demás, no dejes de esforzarte. Y recuerda, no eres un robot, eres una persona. No somos usuarios, somos personas. No hagas mal uso de tu tiempo, no te distraigas, no te excuses, estudia, socializa, diviértete, disfruta, siente, ama, odia, escucha, reflexiona, ayuda, maldice, busca, grita, crece, vive. Una cosa que se nos critica mucho precisamente a las nuevas generaciones es esta adicción por las redes sociales. Y es una crítica que tiene mucho sentido. Uno cuando sale con sus amigos se supone que buscamos socializar o pasar un buen rato con la gente que amamos. Y muchas veces están todos en la mesa con el teléfono y dejamos precisamente de disfrutar el momento y estar dando nuestra atención a cosas que no lo valen. Entonces, es importante recordar que no somos robots, que somos personas y las personas vivimos. Entonces, la propuesta de esta práctica precisamente es rompamos todo. Rompamos los esquemas de lo que buscamos, los propósitos que tenemos, las motivaciones que tenemos, hay que empezar a cuestionarlas. ¿Son realmente legítimas? ¿Realmente las estamos entendiendo? ¿Realmente las estamos queriendo por nuestros propios medios? ¿O son cosas que alguien más desea por nosotros? ¿Son cosas que a lo mejor la sociedad nos dijo que hiciéramos y estamos olvidando lo que realmente queremos, lo que realmente nos motiva y lo que realmente nos mueve? Entonces, rompamos todo. A mí la crisis, precisamente, la vida me impulsó a que mi mundo se rompiera, por decirlo de alguna forma, y pues toca avanzar. Toca avanzar y toca entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Toca avanzar y toca entender si este camino es lo que quieres. Rompe los deseos de tu ego, rompe tu rutina, rompe tu zona de confort, rompe tus ideas sin sentido, rompe tus acciones sin sentido, rompe con la soberbia. Rompe todo para construir de nuevo. Y aquí hace un poquito más de sentido la primera diapositiva que les mostré, que es esta parte del Kintsugi, que es precisamente esta idea, pero enfocada a las personas. Y bueno, ¿qué construyo yo? A mí, ¿para qué me ha ayudado romper todo, que todo lo mío se rompa? Yo no dejé mi trabajo. Es mi sustento económico, pero he podido quitarle poder. Soy una persona muy privilegiada por la vida y esto me lo ha permitido. Pero he comenzado a construir nuevos proyectos que no me atreví estando en mi zona de confort. Precisamente esta parte de la crisis o la pérdida del propósito te hace quedarte quieto. Te hace quedarte quieto y hace que tu mundo se mueva en automático. Y empiezas precisamente a perder el sentido de las cosas. Una cosa que yo disfrutaba mucho en su momento era jugar videojuegos con mis amigos. Entonces, cuando salí de la carrera, tenía este mismo deseo de seguir jugando con ellos. Pero pues ya todos tenían trabajo, todos se dormían temprano, cosas así. Y yo seguía como buscando ese disfrute dentro de los videojuegos. Entonces ya para mí era estar 2-3 horas jugando en automático, sentado en mi escritorio, jugando juegos sin disfrutarlos.
Esta parte es precisamente lo de salir de tu zona de confort. La zona de confort es este estado en el que nos sentimos, por decirlo así, seguros y no nos esforzamos por hacer cosas diferentes o por salir de esas actividades que a lo mejor ya están siendo un freno para nosotros. Rompamos Todo es un proyecto importante. Uno de mis pilares éticos es Julian Assange. No sé si alguien lo conozca, es el creador de Wikileaks. Es un periodista admirable que me ha hecho reconocer la importancia de la divulgación. Precisamente al ser él una figura importante para mí, es hasta cierto punto inspiración de este proyecto que es Rompamos Todo para dar a conocer algunas ideas que considero valiosas y que me gustaría compartir. He comenzado a amarme de nuevo, a encontrarme en el arte, a cuidarme, a esforzarme por ser más seguro de mí mismo, a ponerme nuevos desafíos, a ser más sincero conmigo mismo y con los demás. He recuperado la comunicación con mis amigos, me he mostrado como alguien vulnerable, alguien humano. En especial, los hombres tendemos a no hablar de sentimientos o a no hablar estados de ánimo, que te pregunten, hey, ¿cómo estás? Y tú respondes bien. Y pues muchas veces no es cierto. Muchas veces solo no queremos hablar de ese tipo de cosas. Sé que ahorita con el tema del feminismo esto ha ayudado a que muchas mujeres se abran un poquito más o tengan redes de apoyo más amplias y más fuertes. Y eso es muy bueno y es una cosa que considero que a los hombres nos falta muchísimo. Me estoy esforzando por escuchar y dejé de callarme para decir lo que pienso. Una parte también de esta crisis de propósito, yo le diría, es precisamente el no emitir las ideas. Mucha gente reprimimos precisamente lo que pensamos por miedo al qué dirán los demás. Y es una cosa que tampoco tenemos que permitir, porque también nos afecta mentalmente y termina siendo otro lastre dentro de nuestro desenvolvimiento personal. Entonces, del pensamiento a la acción, ¿en qué se traducen estas cosas para mí? Estoy terminando las cosas que había dejado en pausa, aprendí a manejar, tengo 26 años y pues básicamente empecé a manejar hace como 3 meses. Ya llevaba aprendiendo desde hace como 7 años, pero como no lo veía algo necesario, pues nunca le había puesto atención y dije, pues, debo de, pues vamos a hacerlo. Aprendí a volar y armar drones, estoy aprendiendo a editar videos. Por allí en mis redes sociales, ahorita les va a salir el código QR, he subido un par de videos relacionados a esto y pues en los últimos meses he estado muy metido en esta parte de los drones y cosas así. Estoy haciendo más ejercicio, he adelgazado bastante. En los últimos 3 meses, más o menos, 2 meses, he estado un poquito más metido en el gimnasio y cosas así. Entonces, pues esto me ha ayudado bastante a tener más confianza de mi imagen. Y esto se traduce en un montón de cosas. Está medio mal escrito. Intento comer mejor y trabajo por construir mejores hábitos. Estoy durmiendo mejor, ahora apago la luz a las 11. Tuve un periodo igual como de 6 años en los que a las 8 o 9 de la noche ya me daba sueño, pero tenía esta idea tonta de no, tengo que hacer más cosas. Y terminaba perdiendo tiempo en viendo videos en YouTube o en TikTok o en redes sociales en general y me terminaba durmiendo a las 3 de la mañana. Mucha gente de aquí probablemente le pase algo similar. Entonces, dentro de esto, de dejar ese tipo de malas prácticas atrás, una de las cosas que estoy haciendo es precisamente dormir mejor. Intento apagar la luz a las 11. He vendido, donado, tirando algunas cosas que no necesito, que también esta parte de la crisis muchas veces la tratamos de solventar atendiendo otras, entre comillas, necesidades.
Y dentro del sistema actual esto muchas veces se traduce en comprar compulsivamente. Entonces empiezas a comprar cosas que no necesitas y llegas a un punto en el que tienes que deshacerte de ellas para seguir. En esta parte del arte estoy escribiendo poesía y pensamientos, estoy retomando la música. Yo de adolescente, secundaria, prepa, tocaba guitarra y dejé de hacerlo. Entonces, en los últimos meses también he estado tratando de recuperar mi sentido artístico. Y bueno, en general tengo más estados de flujo. Mis sábanas ya no pesan tanto. Cuando estás en esta crisis de depresión, precisamente sientes que no puedes hacer cosas. Sientes una inseguridad que no te deja hacer más cosas. Entonces, los estados de flujo, que es esta forma de tener tu atención centrada en una actividad, en un tema, pues actualmente son más presentes. Ya puedes jugar videojuegos sin tener que tener música de fondo, un video de fondo, algo que te esté separando la atención en varias cosas. Enfocarte en hacer bien los ejercicios del gimnasio, enfocarte en no chocar el dron. En general, más estados de concentración que te permiten disfrutar más las actividades en general. Me siento más como cuando era un niño y jugaba. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste como un niño? Hay una frase de Michael Jackson de la canción Man in the Mirror, que es I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways. Voy a empezar con el hombre en el espejo, voy a pedirle que cambie sus formas. Y bueno, esto es Rompamos Todo.